Buenos días a todos, bienvenidos a nuestras lecturas del Srimad Bhagavatam. Mi nombre es Gaur Govinda Das, desde aquí, Los Cabos, Baja California Sur, México. Y vamos a continuar con el canto primero, parte segunda, el capítulo 15. Los Pándavas se retiran oportunamente. Tenemos que se quedó en el texto 10 el viernes pasado. Y bueno, antes de continuar, vamos a decir nuestras invocaciones, nuestros mantras, para poder centrar nuestra mente y poderla dirigir hacia el conocimiento que nos van a revelar nuestros astras. Así que vamos a comenzar con nuestras invocaciones. Narayanam namaskrityam naram chaiva narotanam devim saraswati vyasam tato yayanubdirajet. Si alguien me puede apoyar leyendo el español. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que es el medio mismo de la conquista, uno debe ofrecer respetuosas reverencias a la personalidad de Dios Narayan. Narayan Rishi, el ser humano supremo, a Madre Saraswati, la diosa de la erudición, y así la Vyasadeva, el autor. Muchas gracias, Prabhupada. Nasta praveshu abradeshu nityam bhagavata sevayam bhagavati utamus loke bhaktir bhavati naistikim. ¿Alguien que me apoye? Mediante la asistencia regular a clases sobre el Bhagavatam y mediante la prestación de servicio al devoto puro, todo lo que es problemático para el corazón es destruido casi por completo, y el servicio amoroso a la personalidad de Dios, quien es alabado con canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Muchas gracias, Madre. Reverencias. Bueno, vamos a repetir todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Muchas gracias. Bueno, yo voy a decir los pranams. Nama Om Vishnu Padaya Divyayana Pradayinen Srimate Paramadvaiti Swamyasi Rupine Saranagat Bhaktivya Shuddha Bhakti Vidayine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharada Nisevine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gaura Vrani Prasharine Nirvishesha Sunyavadi Pasaya Desatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sigadara Sivasadi Gaura Bhakta Brinda Srimad Bhagavatam Ki Jai Srila Prabhupada Ki Jai Srila Guru Maharaj Ki Jai. Perfecto, bueno, pues vamos a entrar en tema, ya que está muy interesante todo lo que se ha leído, cómo es que Arjuna al regresar de Dwarka, de estar, de ir a buscar a Krishna, y regresa a hablar con Yudhishthir, ya que Yudhishthir estaba, recuerdan, ¿no? En el capítulo anterior, como Yudhishthir veía todos los malos augurios que estaban haciendo en el mundo, y cuando regresa Arjuna, pues se declara justo lo que Yudhishthir no quería que sucedieran, que el Señor Krishna había partido a su morada trascendental. Y pues Arjuna entonces se pone a relatar todo lo que había sucedido mientras estaba Krishna aquí, cuál era todo lo que le había otorgado, el poder que le había otorgado para poder realizar todas esas tareas sorprendentes, debido a que él solo no lo hubiera podido lograr, ¿no? Entonces le relata
poco a poco, pues recordándole, porque pues obviamente todos sabían lo que había sucedido, ¿no? Los Pandavas principalmente, sabían todo lo que Krishna, en todo lo que les había ayudado y apoyado para poder lograr ganar la guerra. Y no nada más eso, sino el tiempo que pasaban como familia, ¿no? Todos los relatos que tiene Arjuna para compartir, ¿no? Entonces en el texto 10 en el que se quedaron el viernes, dice así: fue solo él quien soltó el cabello de todas las esposas de los infieles que se atrevieron a desatar el moño de tu reina, el cual había sido hermosamente arreglado y santificado para la gran ceremonia del sacrificio Raja Suya. En ese entonces ella cayó a los pies del Señor Krishna con lágrimas en los ojos. Ese fue el texto 10, ¿no? Entonces vamos a continuar con el texto 11, que dice así. Una disculpa por mi sánscrito, que todo mal hecho, pero bueno, hicimos el intento. Yo yugopam vana etya duranta kritshara durvasaso rirasita ayutagra yaham sakana sistam upadyujam yatastrilokim triptam amastam salilevini magna sanghagam. La traducción dice así: durante nuestro exilio, Durvasa Muni, quien come con sus 10,000 discípulos, conspiró con nuestros enemigos para ponernos en peligrosas dificultades. En ese entonces el Señor Krishna, con simplemente aceptar los remanentes de la comida, nos salvó. Al así aceptar la comida, los munis reunidos, mientras se bañaban en el río, se sintieron suntuosamente alimentados, y todos los tres mundos también se satisficieron. Significado. Por Srila Prabhupada Ki Jai. Durvasa Muni, un poderoso brahmana místico determinado a observar los principios de la religión, con grandes votos y bajo estrictas austeridades. Su nombre está asociado con muchos eventos históricos, y según parece el gran místico tanto podía ser fácilmente complacido como fácilmente disgustado, al igual que el señor Shiva. Cuando se satisfacía podía hacerle un tremendo bien al servidor, pero si no, podía causar la mayor de las calamidades. Kumari Kunti, la reina Kunti, solía ocuparse en casa de su padre de toda clase de servicios para todos los grandes brahmanas, y Durvasa Muni, satisfecho con su buena recepción, le bendijo con el poder llamar a cualquier semidios que deseara. ¿Se recuerdan esa parte? Cuando le otorgó esa bendición, que es parte de pues de todo lo que, desde donde comienza toda esta epopeya del nacimiento de los Pándavas. Muy bien. Sí, Prabhu, perdón. Sí, creo que ahí empieza ya, ¿no? La relación, pues, mística sobre cómo el ser humano se puede relacionar con los semidioses, ¿no? Entonces creo que ese es Así, un punto de partida para establecer ese poder de los mantras. Es transmitido a otra persona y esa persona hace ese poder del mantra, pero ya hay un contacto directo, ¿no? En este caso con el sol, con Vivasvan, señor Vivasvan o señor Surya, como se le quiera llamar con nativo. así es, Prabhu. Sí, justo pues como en esta era el ser humano todavía tiene contacto con los semidioses y pueden transmitir, bueno, tanto otorgar armas como mantras,
muy poderosos, y pues ahí empieza parte de la historia, ¿no? Así que, eh, ok, vamos a continuar. Podía llamar a cualquier semidios que deseara. Se sabe que él era una encarnación plenaria del señor Shiva, y en consecuencia podía tanto satisfacer como disgustarse fácilmente, ¿no? Entonces, imagínense, era una encarnación plenaria del señor Shiva, ¿no? Entonces tenía esas cualidades. Al igual que el señor Shiva, puede ser satisfecho fácilmente o enojarse también bastante, ¿no? Dice, él era un gran devoto del señor Shiva y por orden de este aceptó ser el sacerdote del rey Suetaketu, debido a que el rey había realizado sacrificios por 100 años. El rey Suetaketu, él quería realizó esta ceremonia por 100 años para alcanzar la purificación espiritual, pero resulta que él había contratado o pedido ayuda a unos brahmanas que no estaban muy cualificados para estas ceremonias que él estaba haciendo, y lo dejaron a la mitad de la ceremonia porque eran tan fuertes que ya estaban ocasionando problemas a los brahmanas, ¿no? Decía que había tanto humo y tanta energía que los brahmanas empezaron a irse poco a poco hasta que lo dejaron solo. Entonces él le oró al señor Shiva, y el señor Shiva para poder terminar sus austeridades, el señor Shiva le pidió a Durvasa Muni que lo apoyara. Entonces, con el poder que tenía Durvasa Muni, pudo terminar estas austeridades, y el rey pues alcanzó esa purificación. De hecho, se dice que el rey Suetaketu hizo muchos escritos filosóficos religiosos, ¿no? Que también se estudian hasta la fecha. Dice, debido a que el rey había realizado sacrificios por 100 años, ¿no? Ya realizó los sacrificios. En ocasiones solía visitar el parlamento del reino celestial de Indradeva. Él podía viajar por el espacio mediante sus grandes poderes místicos, y se sabe que viajó una distancia por el espacio, llegando incluso a los planetas Vaikuntas, más allá del espacio material. Era más o menos parecido a Narada Muni, ¿no? Que él también podía viajar. Por eso se tenía ese poder. Él viajó todas esas grandes distancias en el lapso de un año, durante su riña con el rey Ambarisha, el gran devoto y emperador del mundo. Esta historia con el rey Ambarisha también está muy interesante, y por eso es que pues se menciona aquí que él podía viajar por todos los planetas, tanto materiales como celestiales, en este caso los Vaikuntas, debido a que, no sé si conozcan esta historia con el rey Ambarisha. ¿Alguien ha escuchado esta historia? ¿No? Bueno, seguramente sí la han escuchado y ahorita se van a recordar un poco, ¿no? Porque el rey Ambarisha hizo un Ekadasi. Entonces, cuando lo iba a terminar, este Durvasa Muni iba a llegar a terminarlo con él y a recibir el Prashadam, ya a romper el Ekadasi y a alimentar a Durvasa Muni para romper el Prashadam. Pero Durvasa Muni, en su baño, se tardó mucho, hizo a ver, por aquí tengo el escrito para podérselos compartir un poquito más detallado, porque está muy interesante, muy, muy interesante esto. Ok, espérenme, por aquí lo tengo.
Bueno, en esta situación fue desconsiderado Durvasa Muni y se tardó más. Entonces, ya saben que el Ekadasi se tiene que romper de 1 hora a 1 hora, ¿no? Si no, se dice que no es válido si se rompe después. Así que el rey Ambarisha no sabía qué hacer. Si comía, iba a ser una ofensa para Durvasa Muni, porque no lo iba a esperar, ya que cuando uno le ofrece a un brahmana alimento, primero tiene que probar el alimento del brahmana y después ya lo prueba uno, ¿no? Como cuando le damos de comer primero a los devotos mayores, en este caso Gurudeva, o a los devotos que llegan de visita, que son los devotos mayores, se les entrega el prasada primero y luego ya nosotros ya lo podemos comer, ¿no? Entonces, él no sabía qué hacer, el rey Ambarisha, hasta que le comentaron que él podía tomar aunque sea un poco de agua para romper el Ekadasi, y que el agua no estaba considerada como alimento, ¿no? Pero que de alguna manera él rompía el Ekadasi y no ofendía a Durvasa Muni, pero así lo hizo, y después Durvasa Muni, como él tiene visión trascendental, supo lo que había hecho el rey Ambarisha y se molestó con él, ¿sí? Se molestó con él y se arrancó un mechón de cabello y mediante sus poderes creó un terrible demonio de fuego con la orden de asesinar al rey Ambarisha, ¿sí? Entonces, el rey Ambarisha, manteniendo calma, se limitó a juntar las manos y orarle a Vishnu. Así que de repente apareció el Sudarshan Chakra y al ver que su devoto estaba en peligro, el disco del señor Vishnu intervino y desintegró instantáneamente al demonio, y luego comenzó a perseguir a Durvasa Muni para castigarlo. Imagínense, o sea, el rey Ambarisha solamente agarró, se tranquilizó y se puso a orarle al señor Vishnu como diciendo, bueno, hasta aquí llegué, ¿no? Pero el Sudarshan Chakra se apareció en ese momento y desintegró al demonio que había creado Durvasa Muni, y luego empezó a corretear a Durvasa Muni, ¿no? Entonces aquí pues se menciona que el Durvasa Muni podía ir a todos los planetas celestiales, así que fue a ver a Brahma, y él le dijo, no, yo no puedo hacer nada, ¿no? Le digo, ayúdame, me está persiguiendo el Sudarshan Chakra, y le dijo, no puedo contra el arma de Vishnu, ¿no? Después de ahí se fue a ver al señor Shiva, quien también le dijo, no, yo tampoco puedo con el arma del señor supremo, ¿no? Finalmente subió a la morada de Vishnu, y en Vaikunta Vishnu le dio una respuesta contundente. Dice, yo estoy completamente ligado por el amor de mis devotos. Mi corazón les pertenece, no soy independiente. Has ofendido a un alma pura, solo Ambarisha puede salvarte. Ve y pídele perdón. Imagínense, ¿no? Se me hace algo bien, bien intenso esta parte, ¿no? Como el rey, como el Durvasa Muni tiene que soltar su ego y pedirle perdón al rey Ambarisha por lo que había hecho, ¿no? Dice, tras un año entero de huida y persecución cósmica, un exhausto y humilde Durvasa regresó al palacio de Ambarisha y se arrojó a los pies del rey, suplicando por su vida. Dice, a pesar de que el sabio había intentado matarlo, el rey Ambarisha se sintió profundamente apenado y avergonzado de ver a un gran rishi postrado ante él. Ambarisha oró de inmediato al Sudarshan Chakra, declarando que si su devoción era pura y jamás había guardado rencor, el arma debía retirarse y perdonar al sabio. El disco se pacificó instantáneamente y regresó a su lugar. Regresó a los Vaikuntas con el señor Vishnu. Durvasa, conmovido por la inmensa nobleza del monarca, elogió la grandeza de los devotos de Dios y aceptó con gusto la comida del palacio
y se marchó habiendo aprendido que el ego y el poder místico no son nada comparados con la humildad del corazón. Así nuevamente, con este pasatiempo, se vuelve a rectificar que los devotos del Señor no pueden ser vencidos, ¿no? Como ya se ha escuchado en varios textos, y el Señor Krishna dice que sus devotos nunca van a ser vencidos por nadie. Y también vemos que siempre los seres que van en busca de poderes místicos o en ayuda de los semidioses tampoco van a poder lograr obtener ese gran poder que tiene estar con Krishna o con el Señor Vishnu, ¿no? O sea, ser devotos de la suprema personalidad de Dios. Los semidioses nunca van a poder alcanzar ese poder tan grande que tiene él. Y pues bueno, son relatos que nos ayudan a entender que el ego no nos va a ayudar en nada, ¿no? Siempre, por mucho conocimiento que tengamos, tenemos que actuar humildemente ante todos los seres, para que no nos venga una buena enseñanza, así como la del rey, la del Durvasa Muni, ¿no? Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien tiene algún comentario con respecto a este pasatiempo? ¿Ya habían escuchado entonces? ¿Sí recordaron un poquito? A veces son tantos pasatiempos que quisiera uno recordarlos todos, pero la verdad es complejo, ¿no? Pero me imagino que alguno de Prabhu, ustedes... ¿Sí? ¿cuál fue la ofensa de Durvasa Muni, de Reina Marisa Durvasa Muni? Creo que no le escuché. Ah, ya. O Que sea, ¿por qué le él, empezó a perseguir? ¿Por qué? el, el Sudarshan Chakra lo empezó a perseguir porque Durvasa Muni él quería matar a el rey Ambarisha. Se cortó su mechón y creó un demonio para matar al rey Ambarisha por haber comido antes que él, por haber tomado esa agua, ¿sí? Antes que Durvasa Muni. O sea, él sintió que él había comido antes que él, no lo esperó y no le ofreció el prasad. Así que él se enojó tanto, como habíamos visto en el texto, leído en el texto, que él era tan fácil de complacer como explota, ¿no? Explota si algo cree que está mal. Entonces él sintió que el rey Ambarisha había comido antes que él, no lo había esperado a ofrecerle el prasad, aunque era solamente agua. Y por eso se enojó tanto que creó este demonio para matar al rey Ambarisha. Esa fue la ofensa la ofensa fue que Durvasa Muni quería matar al rey Ambarisha, ¿sí? Entonces, como el rey Ambarisha era devoto del Señor y estaba haciendo además Ekadasi, imagínense, estaba haciendo un Ekadasi, entonces fue injustamente lo que Durvasa Muni iba a hacer. Así que cuando el demonio quería matar al rey Ambarisha, pues apareció el Sudarshan Chakra del Señor y pues acabó con el rey y va a acabar también con Durvasa Muni. ¿Sí, ya quedó un poquito más claro? Sí, gracias, Prabhu. Sí. No, de qué, al contrario. Sí, Durvasa Muni pues tiene muchas historias. Inclusive también se encontró con el Señor Krishna en alguna ocasión. Bueno, vamos a continuar el texto. Él tenía unos 10,000 discípulos y a donde quiera que iba de visita y era huésped de los grandes reyes kshatriyas, solía estar acompañado por cierta cantidad de seguidores. Una vez visitó la casa de Duryodhana, el primo y enemigo de Maharayudhishthira. Duryodhana fue lo suficientemente inteligente como para satisfacer al brahmana por todos los medios, y el gran rishi quiso darle una bendición. Duryodhana conocía sus poderes místicos y sabía también que si el místico Brahma no era complacido, podía causar algún estrago. Así pues, planeó hacer que el Brahmana volcara su ira sobre sus primos enemigos, los Pándavas.
Cuando el Rishi quiso concederle a Duryodhana alguna bendición, este último le pidió que visitara la casa de Mahara Yudhishthira, quien era el mayor y principal de todos sus primos. Pero a pedido de Duryodhana, él iría a visitarlo después de que Yudhishthira hubiera terminado de comer con su reina Draupadi. Duryodhana sabía que después de que Draupadi comiera, a Mahara Yudhishthira le resultaría imposible recibir un número tan grande de invitados brahmanas, y en consecuencia el Rishi se molestaría y le crearía algún problema a su primo Mahara Yudhishthira. Ese era el plan de Duryodhana. Durvasa Muni accedió a esa proposición y conforme al plan de Duryodhana visitó al rey exiliado visitó al rey exiliado después de que el rey y Draupadi habían terminado de comer. Duryodhana de por sí, siempre veía la manera de cómo utilizar todas las circunstancias y las situaciones para perjudicar a los Pándavas. Entonces, en vez de recibir él mismo una bendición, implicó a Yudhishthira Maharaj como pidiéndole a Durvasa Muni que bendiciera con su presencia a su primo, ¿no? Que era su primo mayor. O sea, él se lo hizo ver a Durvasa Muni así. No es que Durvasa Muni haya estado de acuerdo con Duryodhana de perjudicar a los Pándavas, sino realmente Duryodhana se lo explicó de manera de que él esa bendición quería otorgársela a su primo, que era mayor que él. Entonces, por eso Durvasa Muni accedió a ir a comer con Yudhishthira, ¿sí? El plan era en su mente de Duryodhana. Muy bien, entonces dice, a su arribo a la puerta de Mahara Yudhishthira, de inmediato fue bien recibido, y el rey le pidió que concluyera en el río sus ritos religiosos de mediodía, pues para ese momento la comida estaría lista. Durvasa Muni, junto con su gran número de discípulos, fue a bañarse al río, y Mahara Yudhishthira se llenó de preocupación por los invitados. Mientras que Draupadi no hubiera comido, podía servírseles comida a cualquier cantidad de invitados, pero el Rishi, en virtud del plan de Duryodhana, llegó después de que Draupadi había terminado de comer, ¿sí? Él sabía, Duryodhana sabía la hora en que ya no podían darles de comer, ya que Draupadi tenía un recipiente que le había otorgado Surya al Yudhishthira, claro, pero lo recibió Draupadi. Yudhishthira le oró porque en esos 12 años de exilio pues no iban a tener suficiente alimento, y aparte recibían invitados, ¿no? Entonces Surya, el dios del sol, les dio este recipiente en el cual podía salir ilimitado prasad, ilimitado alimento, pero la regla era que en cuanto comiera Draupadi, el bote automáticamente dejaba de producir comida, ¿sí? Entonces ellos con ese recipiente podían llegar invitados, ellos sin problema, aunque estuvieran en el exilio y solamente tuvieran arroz o pequeñas cosas que les otorgaban las personas, ellos podían recibir a todo el mundo y darles de comer suntuosamente. Pero en cuanto tenía que comer Draupadi al final, ¿sí? Siempre le daban a los invitados, luego le daban a los Pándavas sus alimentos y al final comía Draupadi. Entonces, el recipiente en automático dejaba de producir alimento, ¿no? Así que cuando llegaron cuando llegó Durvasa Muni con todos sus discípulos, el Yudhishthira, como sabía que ya habían comido todos y Draupadi ya había comido, tenía que resolverlo, y le dijo a Durvasa Muni que fuera a terminar sus rituales y que se bañaran para que después pudieran venir a comer ya más frescos y tranquilos, porque aparte habían caminado todas esas distancias, mientras que ellos resolvían cómo hacerle para comer, ¿no?
o sea, para darles de comer a los invitados. Estaba muy preocupado porque sabía, Yudhishthira conocía a Durvasa Muni y pensó que se venía una calamidad muy, muy fuerte, ¿no? Entonces dice así: cuando los devotos se encuentran en dificultades, tienen una oportunidad de recordar al Señor con suma atención. De modo que mientras Draupadi se hallaba en esa peligrosa situación, estaba pensando en el Señor Krishna. Y el omnipresente Señor pudo percatarse de inmediato de la peligrosa posición en que se encontraban sus devotos. Así pues, él se presentó en el lugar de los hechos y le pidió a Draupadi que le diera cualquier comida que tuviera en la despensa. Pero ellos no tenían nada, no tenían nada de comida. Como estaban en el exilio, recibían muy poquitas donaciones, o sea, y no tenían lo suficiente para hacer una preparación, por eso estaban tan preocupados, ¿no? Y entonces le pidió a cualquier comida que tuviera en la despensa. Dice, cuando el Señor le hizo este pedido, Draupadi se entristeció porque el Señor Supremo le había pedido algo de comer y ella era incapaz de proveerlo en ese momento. Ella le dijo al Señor que el misterioso plato que había recibido del Dios del Sol podía suministrar cualquier cantidad de comida si ella misma no había comido, pero ese día ya había comido y por lo tanto estaban en peligro. Bueno, también se comenta aquí que todos los devotos que se encuentran en peligro, los devotos puros, que en cualquier situación que difícil, lo primero es empezar en Krishna, ayúdame por favor, ¿no? Aunque se dice que nosotros los devotos no debemos de solicitar cosas materiales a Krishna, que Él sabe todo lo que necesitamos, pero siempre los devotos piensan, Krishna, ayúdame por favor, sácame de esta situación, ¿no? Así que ella pensó inmediatamente en Krishna y por eso Krishna se presentó ante ellos. Dice, bueno, estaban en peligro. Al expresarle al Señor sus dificultades, comenzó a llorar ante él como solo una mujer haría en esa situación. El Señor, no obstante, le pidió a Draupadi que trajera las ollas de la cocina para ver si había quedado alguna partícula de comida. Y al Draupadi hacerlo, el Señor encontró una partícula de vegetal pegada a una de las ollas. El Señor la recogió de inmediato y se la comió. Después de hacer eso, el Señor le pidió a Draupadi que llamara a sus invitados, Durvasa y sus acompañantes. Imagínense la situación, ¿no? Solamente un pequeño remanente de la ollita que se comió el Señor Krishna hizo que quedaran satisfechos todos, ¿no? Dice, Bhima fue al río a llamarlos. Bhima dijo, señores, ¿por qué se están demorando? Vengan, su comida ya está lista. Pero debido a que el Señor Krishna aceptó una pequeña partícula de comida, los brahmanas se sintieron suntuosamente alimentados, aun mientras se hallaban en el agua. Ellos pensaron que como Mahara Yudhishthira les debió de haber preparado muchos platos suculentos y ellos ya no tenían hambre y no podían comer, el rey se iba a sentir mal, así que era mejor no presentarse, de modo que decidieron irse. Este incidente demuestra que el Señor es el único místico más grande de todos y por consiguiente se le conoce como Yogeshwara. Otra instrucción es que todo cabeza de familia debe ofrecerle comida al Señor y el resultado será que todo el mundo, incluso un conjunto de invitados que ascienda a los 10,000, se sentirá satisfecho por el hecho de que el Señor esté satisfecho, por el hecho de que el Señor esté satisfecho. En eso consiste el servicio devocional. Ya, imagínense la situación, cómo fue, ¿no? Bueno, yo llegué a ver este pasatiempo en dos series, una muy antigua y la otra recientemente. Y es algo muy chistoso, ¿no? Que los brahmanas de repente de estar hambrientos pasaron a sentirse completamente satisfechos, ¿no? Solo por la misericordia de Krishna de ayudar a sus devotos. Él cuando comió ese pequeño remanente hizo que que todos los devotos que estaban ahí con este Durvasa Muni se sintieron ya
llenos, satisfechos y iban a cometer una ofensa si no se acababan el prasham. Por eso también se dice que el prasham nunca se debe de desperdiciar, ni dejar en el plato, ni tirarse a la basura, ¿no? Entonces ellos sabían todas estas reglas y por eso es que decidieron mejor marcharse para no caer en ofensas, ¿no? Con el rey. Así que, bueno, también aquí se nos está dando la indicación de que los cabeza de familia, los grijastras, se debe de ofrecer la comida al Señor y esto hará que la humanidad se sienta satisfecha también, ¿sí? Inclusive, bueno, también se dice que cuando alguien llega a nuestra casa, mínimo le tenemos que ofrecer agua, si no, también es una ofensa. Cualquier invitado, inclusive sea un enemigo que nos vaya a reclamar algo, se le debe de ofrecer agua, ¿sí? Porque si no se atiende a una persona que llega a nuestra puerta, se cae en una ofensa, ¿sí? Así que de esto se trata el servicio devocional, ¿no? De atender las indicaciones que nos están compartiendo aquí los astras y tomarlas en cuenta, no nada más leerlas, ¿no? Incluso ayer estaba hablando con una persona después del temazcal y llegamos a este entendimiento de decir, bueno, el simple hecho del estudio, ¿no? Del Yajna Yoga, de estudiar y de tener este conocimiento es muy importante, pero al igual de importante es llevarlo a cabo, realmente practicarlo, ¿no? Y ese es el servicio devocional, ¿no? Practicar lo que estamos estudiando, llevar a cabo todas estas enseñanzas a nuestra vida diaria para que realmente nosotros podamos avanzar. Ya nos estamos purificando al escuchar estos textos, con todos estos pasatiempos del Señor Krishna. Lo que hace es expandirnos nuestra conciencia y nuestro corazón para poder ser más sensibles al mundo espiritual, al mundo sutil, ¿no? Debido a que estamos tan contaminados con la materia que queremos satisfacer solamente el cuerpo, ¿no? E inclusive el cuerpo de los demás, ¿no? No les hablamos de espiritualidad, sino solamente ofrecemos regalos o comida o cosas materiales. Entonces, nosotros debemos de realmente de tener esa misericordia de también tratar de compartirles a las demás personas, a los demás seres sobre esto que estamos aprendiendo, pero al mismo tiempo debemos de llevar la práctica diaria, ¿no? Como lo estamos haciendo nosotros, de pues pararnos, escuchar los astras, llevarnos esta meditación de la lectura al día, ¿no? A todo el día y decir, ok, entonces todos los invitados que lleguen a mi casa, mínimo un vaso de agua les tengo que ofrecer, eh, seguir oyendo y leyendo, estando en asociación con los devotos, ofrecer nuestros alimentos, aunque sea, si no podemos ofrecerlos en el altar, pues decir Siri Vishnu, Siri Vishnu, Siri Vishnu, ya eso pues nos ayuda un poco a no seguir atados a la materia ni al disfrute de los sentidos, porque ya estamos en automático pensando en Krishna, ¿no? En Dios, así como no nada más pensar en Él cuando estamos en alguna situación compleja o de peligro, ¿no? Como aquí Draupadi, pero ellos siempre estaban pensando en Krishna. Y nosotros así debemos de ser como ellos, ¿no? Seguir ese ejemplo y no nada más pensar en Krishna cuando estemos en alguna situación compleja, sino todo y a cada momento pensar en, ay, esto le ha de gustar a Krishna, seguramente este dulce, este yogur, este, este prashan que le voy a ofrecer, le va a gustar, ¿no? Ya sabemos qué es lo que le gusta a él, así que podemos comprar dulcecitos o ofrecerle flores y de esa manera él va a quedar complacido y va a hacer que toda nuestra vida sea muy auspiciosa. ¿Alguien que quiera comentar algo sobre este texto? Estuvo muy interesante, la verdad. Pues ¿Alguna yo, pregunta? Sí, adelante, madre.
Yo, bueno, también la situación, ¿no? De que los pándavas, pues, al final de cuentas viven solo pues, de Krishna, de lo que quiera Krishna, porque no hay guardados en su casa, ¿no? No hay, o sea, si no es lo que da Krishna en ese momento, porque así lo quiere, pues ellos no tendrían nada. Pareciera ser que es un punto vulnerable que está viendo el rey y que de ahí va a sacar provecho, pero en realidad esa sinceridad de ellos van a comer porque Krishna les da de comer, y si no, no hay nada, no hay seguros, no hay previsión de algo, no cargan, no van por la vida con una alacena repleta o cosas por si las dudas, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que guardamos un poquito, llevamos eh, haciendo previsión de alguna urgencia, pero lo más importante es que ante alguna emergencia, ante alguna eventualidad, pues el que nos cuida y el que provee es Krishna. Y ellos lo tienen tan identificado, son devotos puros y ellos saben, ¿no? Este tipo de cosas, de manera que hasta cuando se encuentran en problemas, digamos que tan sencillos, ¿no? Digamos, porque, bueno, Durvasa podía desencadenar maldiciones muy pesadas, pero digamos que incluso en problemas domésticos o algo así, hasta eso era pedir ayuda a Krishna, ¿no? Era el refugio en Krishna. Y bueno, pues nosotros eso es lo que tenemos, a ese punto es al que tenemos que llegar. Claro, así es, madre. Y muchas gracias por su comentario tan acertado. Sí, definitivamente necesidades, inclusive materiales, ¿no? Dice, que no solamente espirituales, sino también materiales. Me consta, se los digo de verdad, me consta que Krishna siempre, cuando alguien, por lo menos aunque sea mal servicio como el mío, pero él siempre, no sé cómo, pero ahí está, apoyándome pues a poder subsistir y pasar por este mundo material, eh, sin tantos obstáculos. De verdad es que es algo maravilloso. A veces nos quedamos hasta sorprendidos de ver cómo se empiezan a resolver las cosas justo en el momento que están a punto de desencadenarse problemas graves. De repente, ¡pum!, se resuelven. Mágicamente decimos, wow, qué loco, ¿no? O inclusive cuando nosotros vemos alguna circunstancia difícil, les comento que yo he percibido mucho esto porque cuando estamos en el chasqui, por ejemplo, de repente me niegan permisos de un día, ¿no? Y me lo pasan a otro, me dicen, no, es que este día no se va a poder porque va a haber este otro evento y nosotros, yo al principio digo, "Ay, no puede ser, ¿no? ¿Qué va a pasar? Este día no es muy auspicioso, pero esto y esto", y de repente me salen con que, pero mira, este día va a haber otro evento y ya va a haber equipo y va a haber esto y va a haber lo otro. Entonces digo, oh, cuando empiezo a soltar y empiezo a decir, bueno, Krishna, él es el que hace los arreglos, entonces todo empieza a tener sentido. ¿Por qué me cambian de día y me ponen en otro día en donde hay un evento ya listo, en donde ya va a haber sonido, donde va a haber gente, donde va a haber donde nosotros nada más vamos a llegar a instalarnos, ¿no? O sea, ya todo listo, pues, ¿no? Si yo me hubiera aferrado y me hubiera puesto a enojarme y me hubiera puesto a, a decir que todo ya empezaría mal y no aferrarme a que hiciera ese día, entonces ese día yo tenía que hacer todo, invitar a la gente, tener el equipo, ¿me explico? Pero Krishna no solamente me pone las condiciones, nada más que yo a veces pienso que son condiciones negativas, cuando él dice, mira, te voy a echar una manita, ¿no?
ya que vas a hacer esto, ahora yo te voy a cambiar de día porque este día va a ser mejor para que lo hagas, o inclusive el lugar, ¿no? No te voy a dar, no te voy a dejar que lo hagas aquí, hazlo acá, ¿no? Pero cuando uno ve la parte negativa, no, es que yo quería que fuera aquí, es que mi control dice, mi mente, mi inteligencia dice que tiene que ser aquí, pero cuando suelto eso a la voluntad divina, entonces no nada más todo se arregla, sino que todo sale mejor. O sea, es algo mágico, es algo bien interesante. Les digo, yo lo he percibido de esta manera. Lo he percibido ahí con los eventos, con lo que hacemos de repente, por ejemplo, inclusive hasta en el temazcal, ¿no? De repente pensamos que va a llegar unas poquitas personas en un día que necesitamos, pues que lleguen más para sacar un poco el Lakshmi, y de repente llega más personas de las que nosotros habíamos invitado, o la gente empieza a invitar, y wow, ¿no? Y a veces cuando nosotros nos aferramos a que sea ese día, a veces no llega gente y tenemos que cancelarlo, ¿no? Entonces nosotros nos debemos de soltar a esa misericordia, a esa fe, a que Él realmente se hace cargo de nosotros, si nosotros nos soltamos a dejar ese control, ¿no? Como dice la madre, a nosotros lo que hacemos es tratar de prever las cosas, que no está mal, ¿no? También dice, pues Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Claro, nosotros no podemos decir, no, Krishna me va a ayudar, yo aquí voy a estar esperando que Él me mande todo. No, no, no. Eso tampoco es la posición que debemos de tomar. Nosotros debemos de seguir actuando, haciendo nuestras actividades, trazando nuestros planes, lo que, lo que queramos realizar, ¿no? Nuestras actividades, y solamente dejarnos llevar por estas señales que vienen hasta nuestra vida, ¿no? Nos mandan a veces a las personas, nos mandan a las situaciones y las circunstancias idóneas, aunque a veces pareciera que son negativas, ¿no? Así que, pues esta chamba es tener esta fe, una fe que nos permita recibir esa ayuda inclusive, ¿no? Estamos tan, eh, como, ¿cómo podría decirles? Estamos tan inculcados a no recibir inclusive a veces ayuda, ¿no? O inclusive hasta regalos, cuando alguien llega y te quiere dar algo, no, no lo quiero recibir porque no, no sé, es algo que me limita de repente decir, no, no, esto algo ha de querer, si me des ayuda, después me va a pedir algo, ¿no? Y nosotros debemos de recibir a veces esa ayuda porque no viene de las personas, ¿no? No viene si nosotros vemos que no es de las personas, sino de Krishna realmente, entonces vamos a sentir ese apoyo, vamos a sentir que Krishna siempre está pensando en nosotros así. A medida que nosotros pensemos en Él va a pensar en nosotros también mucho más, ¿no? De hecho, Él siempre está pensando en nosotros. Ya sabemos que Él siempre está diciendo, ¿cuándo vas a recordar que tienes que regresar a mí, a tu hogar, ¿no? ¿Cuándo vas a recordar que te mandé por un vaso de agua y no has regresado, ¿no? Como a Narada Muni que lo manda por su vaso de agua cuando le pide que le explique un poco cómo actúa la energía ilusoria maya, ¿no? Le dice, ok, sí te explico, pero mientras ve por un vaso de agua que tengo un poco de sed. Y nunca regresa con el vaso de agua. Entonces siempre nos decimos nosotros así, cuando estamos muy enmayados, ¿no? Recuerda que tienes que regresar con el vaso de agua para el Señor, ¿no? Ya deja de enmayarte, no deja de estar preocupado por las cosas de la materia y regresa a, a tu situación real, ¿no? Que es atender el mundo espiritual, atender lo eterno, lo que realmente nos va a hacer trascender, lo que nos da felicidad, lo que nos hace que nuestra alma se engrandezca, es estar conectados con Krishna, con Radha Krishna, estar sirviendo a los devotos. De hecho, él sabemos que se satisface más si nosotros servimos a los devotos. Por eso es que les agradezco mucho que me permitan hacer esta lectura, porque
es una forma de servirlos, ¿no? Es una forma de poder hacer esta conexión con ustedes, conocernos más, estar en contacto, sentirnos que no estamos solos, ¿no? A veces estamos todo el tiempo en contacto con la gente que no es devota, ¿no? Por los trabajos o por las circunstancias. Y entonces cuando estamos en este pequeño momento, en esta hora, compartiendo con los devotos, más nosotros que estamos más lejos, ¿no? Entonces para nosotros es algo muy bello. Así que no sé si alguien más quiere hacer el último comentario. Quería leer el siguiente texto, que está muy bueno, pero ya no nos va a dar tiempo. Ahora se lo dejamos para el Prabhu Valmiki, el texto 12, el que sigue. Pero bueno, me gustaría ver si alguien tiene un último comentario. Muchas gracias por el servicio, Prabhu, por compartir y recordarnos estos pasatiempos que, como mencionas, hay tantos que a veces se nos olvidan ciertos detalles, pero pues, continuamos en asociación. Agradecer a todos los que están aquí presentes, pues eso nos motiva a continuar con el servicio. También recordarles que hoy es el día auspicioso continuamos con los cumpleaños de julio, el cumpleaños de la madre Meenakshi, el día de hoy. Felices 15 primaveras. Ya, sí, Ya, felicidades. Muchas felicidades, Mateo. ya 15. Muchas gracias. Pero va a ser vals y todo, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien, qué bello. Pues bueno, bueno, pues terminamos aquí la lectura. No sé si quieran, eh, vamos a parar la grabación. Ah, bueno, hay un pequeño mensaje aquí en el chat. Ah, ok, ya, me imagino que es para la madre. Feliz cumpleaños de Draupadi, de Abraham. Muy bien. Voy a terminar la grabación.